Buenas, en la lección de Svelte de hoy vamos a ver cómo se pueden hacer bucles usando la lógica de templates que tiene Svelte. Es decir, vamos a ver cómo podemos hacer para desenrollar un bucle pintando los elementos de un objeto iterable como por ejemplo un array. Aquí tengo parcialmente construido un componente Svelte donde en la etiqueta script he metido una data que se llama elementos, que es un array compuesto de strings. He preferido usar strings para hacerlo más sencillo, pero puede ser un array de cualquier cosa, como por ejemplo de objetos que hayamos sacado de un sistema de bases de datos o de cualquier tipo de estructura que hayamos compuesto, por ejemplo, para información de unas tareas. Podrían ser objetos más complejos que tengan nombre de la tarea, identificador, si está completa. En este caso yo solamente he elegido cadenas de caracteres por ahora para hacerlo más fácil. Bueno, pues al igual que muchos otros frameworks para desarrollar componentes, en el caso de Svelte también es posible fabricar una estructura que permite iterar sobre cada uno de los elementos de este array, en este caso cada uno de los strings, y para cada uno de los elementos pintarlos en la salida del navegador, por ejemplo pintando HTML correspondiente a cada elemento o bien invocando otros componentes hijo que vayamos a describir para poder recibir cada uno de los elementos de nuestro array. Y para podernos fabricar uno de estos bucles, todo lo que tenemos que hacer es utilizar la expresión each, ¿de acuerdo? Empezamos a ver un patrón. Los bloques de este tipo siempre se escriben entre corchetes y abren con una almohadilla. En este caso, después de la almohadilla viene un each y la sintaxis concreta del each nos exige pasarle dos variables. En primer lugar, la variable donde vayamos a iterar, en este caso elementos, es decir, para cada elementos, iteramos sobre elementos, y luego le tenemos que decir cómo se llama la variable local en la cual queremos que se guarde en cada iteración cada uno de los elementos del array. Que eso lo hacemos usando la palabra clave as y después indicándole con una variable, por ejemplo e, que queremos iterar sobre cada e perteneciente a elementos. Al final de mi bucle, al igual que pasaba con el if, tengo que poner otro bloque de corchetes y después de una barrita lateral tengo que poner each. Entonces todo lo que ponga aquí dentro se va a desenvolver para cada uno de los elementos de elementos y cada uno de esos elementos precisamente va a estar guardado en la variable local e. Es decir, que se va a ejecutar 4 veces y se va a pintar 4 veces lo que pongamos aquí dentro, en cada uno de los casos con unos nodos u con otros. En el caso de la primera iteración, pues valdrá comprar patatas, en el de la segunda iteración valdrá limpiar el jardín, luego enviar correo y finalmente llamar a Lucía. Por ejemplo, si dentro de mi bloque each todo lo que hago es poner un párrafo que me pinte la variable e con una interpolación, pues lo que ocurrirá ahora será que cuando me venga acá, pues veremos que para cada uno de los elementos he impreso un párrafo, pero lo puedo complicar como yo quiera. Por ejemplo, si en vez de un párrafo fuese una etiqueta div, dentro de la cual tengo una etiqueta strong que dice tarea, y después de la etiqueta strong pues tengo una etiqueta span para poder meterle la e, aunque no es necesario, pues podría tener una estructura DOM un poquito más complicada en la cual pues tenemos esos divs y en la cual pues tenemos pues cada uno de los elementos dentro de una etiqueta anidada. Y por supuesto, si fabricase un componente hijo llamado tarea, pues aquí podría poner tarea y hacer que reciba pues la tarea, por ejemplo la e. Esta sintaxis del bucle for each la podemos aumentar con más expresiones que podemos poner también a la derecha del as. Aquí hemos visto que si ponemos as y a continuación una única variable, esta variable va a permitirnos iterar, de tal forma que podamos ir viendo lo que va tomando cada elemento de elementos. Sin embargo, podemos especificarle también una segunda variable, como podría ser la variable num en este caso, si la separamos con una coma. Y cuando hagamos eso, esta variable la podremos ir capturando para ver el número de iteración en el cual estamos ahora mismo. Es igual que cuando hacemos una llamada a la función map o a la función for each de un array, que aunque puede que no lo sepas, pues conviene saber siempre que una segunda variable siempre está disponible en la función de map o en la función de for each, con la que podemos saber en qué índice nos estamos moviendo. Esto lo que quiere decir es que esta variable va a valer 0, 1, 2, 3, en fin, el número de iteración por el que estemos tirando. Por ejemplo, si yo capturo esta variable y la imprimo mediante una interpolación, veremos que pues para cada elemento va a ir valiendo un valor cada vez mayor. Por ejemplo, tarea 0, tarea 1, tarea 2 o tarea 3, que hace referencia al elemento que está en la posición 0, posición 1, posición 2 o posición 3. Por ejemplo, si le sumo 1 todo el rato a la variable num, pues puedo obtener un contador que empiece a contar en 1 y que me vaya diciendo cuál es la tarea que tengo que realizar. Vamos a ver un ejemplo un poquito más sofisticado en el cual vamos a tener arrays de objetos en vez de arrays de strings simplemente. Voy a fabricar un componente hijo al que voy a llamar tarea,
¿vale? Que va a ser un componente bastante simple donde solamente voy a exportar dos props. Una prop se va a llamar nombre para referenciar el nombre de la tarea y otra prop se va a llamar terminado para indicar si la tarea está terminada o no. Por ejemplo, vamos a hacer que si esta tarea está terminado, o sea, si el estado de esta tarea es terminado, pues imprimamos una cosa diferente a si ya todavía está pendiente de ser resuelta. Por ejemplo, en este caso vamos a poner que si está pendiente de completar, pues escriba simplemente la variable nombre para ver lo que vale. Y si no, pues vamos a ponerla con un formato un poquito más especial, ¿vale? La vamos a tachar y vamos a imprimir un emoji, como puede ser la marca de que está completada, y luego el nombre. Con la particularidad de que si está terminada, pues el tachado vamos a hacer que se corresponda con line through para mostrarlo pues tachado completamente. Entonces ahora yo podría importar mi tarea y lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir este array de strings por un array de tareas donde vamos a tener, pues por supuesto, cada uno de esos nombres, pero también vamos a tener pues si está terminado o no, que inicialmente vamos a decir que solo están terminadas esta tarea y esta tarea. Entonces ahora puedo sustituir este DOM, por ejemplo, por una tarea que me diga, pues tarea nombre va a ser e.nombre y terminado va a ser e.terminado. Y cuando dibujo esto, pues vemos que los componentes que se corresponden con cosas que están terminadas, pues nos van a aparecer tachadas y las que están pendientes de terminar, pues nos van a aparecer normal. De hecho, en este tipo de circunstancias es muy común que de hecho cada una de las tareas tenga un identificador que nos permita referenciar pues, el valor que tiene cada una de ellas. No me estoy refiriendo al número de iteración, me estoy refiriendo a un valor propio, como por ejemplo 1, 2, 3, 4 o identificadores. Vamos a poner, por ejemplo, un identificador que puede ser un número que se corresponda con el identificador interno de cada una de las tareas, como puede ser un código dentro de una base de datos. Entonces, con esto lo que quiero es orientarlo al segundo, o sea, a la segunda variación que podemos encontrarnos de un bucle each. Y es que, al igual que pasa en otros lenguajes bueno, esto lo estoy haciendo para poder orientarlo a la última parte que me conviene contar acerca de los bucles for each en Svelte. Y es que al igual que podemos poner una coma y una variable extra para indicar el número de iteración, también podemos especificar la key, que es un concepto parecido al que hay en otros frameworks como por ejemplo React o como por ejemplo Vue, donde en caso de bucle podemos indicarle una expresión que define de forma única cada uno de los elementos. Y eso se usa para optimizar bastante el funcionamiento de nuestros bucles y en algunos casos para prevenir errores. Por ejemplo, si cada uno de mis elementos tiene un identificador, si cada uno de mis elementos tiene un identificador único, puedo especificarle este identificador si después de la segunda variable le pongo entre paréntesis la expresión, por ejemplo, e.id, para decirle que para cada e.id va a ser lo que nos va a permitir obtener la key, es decir, el identificador único que referencia a cada elemento del array. Si no le decimos nada, por defecto va a tomar el número de posición dentro del array como identificador único, pero eso en algunas circunstancias puede ser problemático, por lo que puede interesarnos en algunas ocasiones para asegurarnos de que los elementos se imprimen sin ningún tipo de error, por ejemplo cuando estamos modificando el array, especificar cuál va a ser el ID único de cada elemento o la key única de cada elemento, como puede ser, por ejemplo, también el nombre, si no se van a repetir. Svelte utilizará esta información para así poder generar un identificador único de cada uno de los elementos que hay dentro del array. Así, cuando se produzcan variaciones en el array, todo lo que hará será recomputar los identificadores y en función de cuáles hayan desaparecido o cuáles hayan aparecido, sabrá exactamente qué partes del array tendrán que ser las que haya que repintar. Pero si uno no ha cambiado, no será necesario volver a actualizarla. También es necesario porque en algunas ocasiones os vais a encontrar, aunque esto no he podido replicarlo exactamente bien para poder enseñároslo, que si desaparece una key, no siempre va a ser capaz, si no le indicamos explícitamente cuál es la key, de recomputarlo todo y a veces puede ocurrir que desaparezca el elemento que no es o que se metan elementos al final en vez de meterlos en cualquier otra parte del array. Entonces, si veis que empiezan a pasar cosas raras cuando hacéis un for each, es conveniente que pongáis una key.
Por último, para terminar, una cosa muy interesante que tiene Svelte es que proporciona en su estructura each una forma nativa de poder presentar un caso adicional cuando el array está vacío o cuando en general no se van a producir iteraciones. Si por ejemplo tuviésemos vacío el array y no hubiese nada en su interior, por defecto veríamos una pantalla en blanco. Pero con Svelte nosotros podemos introducir un else si le ponemos como dos puntos else dentro de otros corchetes para poder especificarle que si el array está vacío, en su lugar de poner una página en blanco nos muestre un mensaje. Por ejemplo, pues no tienes nada que hacer hoy. Disfruta. Entonces, mientras el array esté en blanco, lo que ocurrirá ahora es que se pintará este mensaje. Pero cuando en el array aparezcan cosas, por ejemplo, si volvemos a quitar los comentarios, lo que ocurrirá es que se mostrarán en su lugar los elementos como parte de una iteración normal. Eso sería todo sobre arrays en Svelte y cómo poder pintarlos utilizando el each, una mejor forma que simplemente interpolar la variable, de modo que ahí lo tenéis para utilizar. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.